Tal vez tú ya has escuchado, producto de esta, digamos, tradición cultural en la cual nosotros como país nos desenvolvemos, has escuchado estos dos nombres, ¿no? Dimas y Gestas, ¿te suenan? Algunos los conocen como el ladrón bueno y el ladrón malo. No sé si existe un ladrón bueno, pero bueno, esa es la tradición, esa es la cultura. Pero más allá de eso, hoy vamos a estar escuchando justamente eso, el testimonio de los dos ladrones en la cruz. Y para ello yo quisiera invitarte a que tú puedas cerrar tus ojos un instante, vamos a orar y vamos a pedirle al Señor que Él nos hable, no el hombre, que sea su palabra la que esté ministrando nuestras vidas y que sea el Espíritu Santo mostrándonos toda verdad. Padre, bueno, te damos gracias en esta hora por tu palabra. Y rogamos que seas tú, Señor, hablándonos, Señor, a través de ella. Que sea el poder de lo alto y tu Espíritu Santo, Señor, llevándonos al conocimiento de tu voluntad. Y que ella sea, Señor, reflejada, Señor, en nuestras vidas, podamos discernirla, entenderla y tomar decisiones a las cuales tú nos llamas cada día. Este tiempo lo entregamos para tu gloria en el nombre de Jesús de Nazaret, nuestro Señor. Amén. El testimonio de los ladrones en la cruz. Están en diversos pasajes y allí lo vamos a encontrar en esta mañana en el Evangelio de Lucas. Lucas, capítulo 23. Te invito a que abras tu Biblia o prendas tu celular y está allí. Lucas, capítulo 23, versos 26 en adelante. Vamos a leer algunos versos. Dice así. Y llevándole, tomaron a cierto Simón de Cirene, que venía del campo, y le pusieron encima la cruz para que la llevase tras Jesús. Llevaban también con él a otros dos que eran malhechores para ser muertos. Y cuando llegaron al lugar llamado de la Calavera, le crucificaron. Y a los malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda. Esta semana pude asistir al velatorio de una hermana de la iglesia que se llevó a cabo aquí en el edificio Aula 200. Y nos recuerda la muerte. Hay muertes que son inesperadas, suceden de un momento a otro, producto de un accidente, un hecho fortuito, tal vez un asalto y uno pierde la vida. Hay muertes que sí son esperadas, generalmente producto de una enfermedad que tiene un tratamiento que llega a su fin, o dice el médico, bueno, esto va a durar tanto tiempo y no se puede hacer nada más. Una muerte esperada. La crucifixión de Jesús, tal como escribiera en su oportunidad Gabriel García Márquez, fue una crónica de una muerte anunciada. La muerte de Jesús allí en la cruz fue descrita con antelación muchos años antes que Jesús naciera. Y justamente allí lo cita el Salmo 22, lo cita el profeta Isaías en el capítulo 53 y otros pasajes más. Es interesante que la muerte nos revela y nos recuerda la transitoriedad del hombre sobre la faz de la tierra. Nos recuerda que en ese momento estamos dando un paso a un nuevo estadio, la eternidad. Una eternidad con el Señor, en comunión con Él, o una eternidad sin Él. Por eso la Biblia nos habla de un cielo y un infierno. Un lugar donde estamos en comunión eterna con Él o destituidos de su presencia, también por la eternidad. Hablando de muerte, tal vez todos recordamos aquel sacrificio extraordinario que le pidió Dios a Abraham para probar su fe, que sacrificara a su hijo Isaac. Y entonces, en un momento, lo cita la Escritura, Abraham toma a su hijo, a sus criados, va con la leña, caminando, y dirigiéndose a ese monte, Moria, dice la Escritura lo siguiente, Génesis 22, al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. Parte de casa y se dirige al monte Moria. Y en ese trayecto ya comienza, después de 3 días de caminata, ver el monte. Y sabe perfectamente Abraham que allí, en ese monte, en esa cima, va a sacrificar a su hijo. Hay una muerte, hay un punto de quiebre en un momento. Y ese trayecto lo lleva a esa muerte. Lucas aquí en su evangelio
justamente está refiriendo ese tránsito ahora de Jesús camino al Gólgota. Lo que conocemos como la Vía Crucis, ¿verdad? Y en algunas iglesias tenemos un montón de cuadritos que ilustran justamente esta caminata por la antigua Jerusalén. Pero Jesús sabe perfectamente que tras este tránsito por todo Jerusalén y a las afueras está el Gólgota. Un monte conocido también lo describe la Escritura como la calavera. Y es interesante que la calavera, tú te imaginas pues los huesos, ¿verdad? Completos del ser humano, pero esos huesos completos es el esqueleto. La calavera únicamente es el hueso de la cabeza cuando está completa, sin carne y sin piel. Por eso tú has visto esa obra de teatro, ¿no? Ser o no ser. ¿Qué cosa tiene? Una calavera. Pero ¿con qué nos identificamos con la calavera? Con la muerte. Con la muerte. Y Jesús, yendo por Jerusalén, de tránsito con esa cruz, y cuando no puede cargarla, le piden a Simón de Cirene que la cargue, pero él sigue caminando hacia ese lugar. Él sabe que también que cada paso que da está más cerca a ese punto de crucifixión, está cada momento más cerca a ese punto de quiebre que es la muerte. Jesús ha sido condenado. Se va a ejecutar una sentencia contra él. La pregunta es, ¿un inocente a la pena capital? ¿Es un error judicial? ¿Qué cargos se le incriminan a Jesús para que llegue a este punto? Y la Escritura cita que mientras el pueblo miraba, esos que son inertes, ¿no? No nos metemos ni sí ni no. Y entonces solamente mira, pero hay unos que están justamente en contra de Jesús. Y ahí dice que los gobernantes se burlan, los soldados le escarnecen y le gritan, si tú eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Y esta declaración era permanente porque obviamente ellos no consideraban que esto era real. Y frente a ese escarnio público, de otro lado, el imperio de Roma, por disposición de Pilato, clava allí en la cruz un letrero que en letras griegas, latinas y hebreas que dice, este es el rey de los judíos. Puede que ustedes no crean, pero para nosotros lo es. Y está allí. Y en cierta ocasión Pilatos al respecto le pregunta a Jesús. Entonces Pilato le preguntó diciendo, ¿eres tú el rey de los judíos? Y respondiéndole él, Jesús le dijo, tú lo dices. No lo niega. Hay una aquí afirmación tácita de parte del Señor. Jesús vino como rey. Se humilló como un siervo, como un esclavo. Se entregó a la muerte en obediencia a la voluntad del Padre. Pero demostró allí en la cruz el amor por toda la humanidad, al dar su vida por nosotros. Ahora, ese trayecto a la cruz y la crucifixión en sí, para Jesús implicó, sin lugar a dudas, dolor, angustia, separación. Ya no voy a estar con mis seres queridos, no voy a estar con mis discípulos, pero a la vez, para Jesús también implicaba estar en paz. Porque Jesús aceptó su destino. Como dice una frase, porque para esto vino, para morir nació. Jesús sabe perfectamente que está en el centro de la voluntad de Dios al ir a esa cruz, a dar su vida por los hombres. Y es por eso que en todo el camino y en la cruz Jesús no suplica, no reniega, no maldice, no se resiste al castigo, aguante el dolor de la corona de espinas. Está dispuesto a caminar y derramar su sangre por todo el camino y la cruz, producto de esos latigazos. Esa carne que ha sido desmembrada. Y ese dolor lo lleva consigo. Pero Él sigue adelante. Él sigue adelante.
Aguanta las bofetadas, los escarnios, los insultos, los maltratos de los soldados y llega a esa cruz. Y entonces, allí en ese estado, aún tiene la disposición de conversar con dos hombres, uno a su derecha y otro a su izquierda. Son dos ladrones, dice uno de los evangelios. Otros lo refieren, son malhechores. En el original, en el texto, la traducción dice, son dos criminales, hombres que han cometido un crimen. Son dos hombres que han violentado la ley, han sido hallados culpables y definitivamente tienen que haber sido sus hechos muy graves porque no están pasando una condena en un penal, sino que los han llevado a la pena capital. O sea, sopesemos el tipo de conducta que han tenido estos dos hombres que lo han llevado a la pena de muerte. Ahora ellos van a responder por sus hechos ante la sociedad. Ese día que no solamente cambiaría sus vidas, sino el destino de la humanidad. Ahora es posible que en esta mañana hay entre nosotros alguien que haya sido condenado penalmente por el Poder Judicial. Tal vez. Tal vez a algunos se nos haya llamado la atención o sancionado administrativamente en nuestro centro laboral por alguna falta. Tal vez podemos decir, no, a mí no. Pero la pregunta que yo hago y te hago a ti es, ¿eres entonces inocente de todo? ¿Estás exento tú de toda culpa? El apóstol Pablo, haciendo referencia al Salmo 14, va a decir allí en su epístola a la iglesia de Roma lo siguiente: como está escrito, no hay justo, ni aun uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos, que hablan de la universalidad, todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. No hay, no hay, no hay, no hay, no hay. Este texto definitivamente resulta muy confrontador con el propio concepto que cada uno puede tener de sí mismo. Pero ¿sabes? Si somos honestos, debemos reconocer que es verdad. Que de una u otra manera nosotros nos equivocamos. Tomamos decisiones erradas y pecamos. Nos desviamos de los caminos de Dios y nos separamos de Dios y también, tal vez, de los hombres. Volvamos al testimonio de estos dos ladrones. Estos están allí, ahora en la cruz. Y quiero que nos demos cuenta de algo porque es muy importante. Las conversaciones y las respuestas de estos hombres ante Jesús son las mismas respuestas que el hombre de hoy, siglo XXI, le da a Jesús también, en torno a su condición personal. Por eso quiero que tú te des cuenta de esto. Lucas capítulo 23, versos 39, dice lo siguiente. Y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba diciendo: si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Recordemos, están ahora los tres crucificados, ¿verdad? Los tres crucificados. Jesús al medio y el otro a la derecha y a la izquierda. Y aquí está entonces este primer ladrón. Y que habla en condicional. Si tú eres el Cristo. ¿Qué denota esa expresión? Yo no lo creo. Yo no estoy de acuerdo. Yo no lo sé. No me consta. Demuéstramelo, pues. Habla de incredulidad. Muchas veces en su ministerio terrenal,
vinieron los fariseos y los religiosos y le pidieron a Jesús: haz este milagro y creeremos que eres. Porque no aceptaban esa condición en la persona de Jesús. Y aquí está este hombre ya a punto de morir en la cruz. Un favor, apagan. Y es aquí entonces que este hombre, que se ve una posición de exigencia. Pruébamelo. Pruébamelo. Si tú eres el Salvador, entonces sálvate. Haz algo. Haz algo para que yo te crea. Y esa posición de demanda es la que vemos en este hombre. Y es la que tal vez también nosotros incurrimos de vez en cuando y a decirle a Dios: bueno, si tú existes, Dios, haz esto. Pero ¿qué más vemos? No solamente le dice: sálvate a ti, sino también sálvame a mí. Es la actitud del hombre que es egoísta. Es la actitud que está viendo su propio beneficio, su interés. Bueno, si tú eres, ¿qué provecho tengo yo de todo esto? ¿En qué me voy a beneficiar? Pero este hombre no solamente denota su ser en lo que dice, sino en lo que no dice. Recordemos, es un ladrón. Es un hombre que es responsable de un latrocinio grave. Sin embargo, ¿qué no se ve aquí? No se ve de parte de él arrepentimiento. No se ve, no le expresa. No hay un reconocimiento expreso de su falta. No hay una referencia. Me equivoqué. Su falta está allí. Es visible, es tangible. Lo llevó a la cruz. Pero él no solamente no reconoce ello en sí, sino que además también manifiesta su no necesidad de una restauración, su no necesidad de un cambio, sino que él quiere persistir en su status quo. Así ha estado bien. Los evangelios sinópticos, Mateo, Marcos y Lucas, indican que este hombre le injuriaba a Jesús. La palabra en original es blasfemeo, que significa es un hombre sin temor de Dios. Es un hombre que no guarda respeto absoluto por todas las cosas relacionadas con Dios. Y es por eso que se dirige así. Y hay personas, hombres y mujeres hoy también, y puede que sea nuestra condición hoy, que dicen: bueno, está bien para ti, pero yo no creo en eso. No me hables de Dios. O que me demuestre lo contrario. Es un hombre que ha vivido permanentemente de espaldas a Dios. Es un hombre que no está dispuesto a cambiar su realidad. Es un hombre que quiere mantener su status quo a pesar que esté en la etapa final de su vida. Quiere seguir tal como ha vivido. La pregunta es: ¿qué nosotros hoy? ¿Nos parecemos a Él? ¿Que hemos vivido de espaldas a Dios hasta aquí? De otro lado está el otro ladrón. Dice la Escritura: respondiendo el otro, le reprendió diciendo: ¿ni aún temes tú a Dios, estando en la misma condenación? Nosotros, en la verdad, justamente padecemos, porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos. Mas éste ningún mal hizo. Y dijo a Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Y habiendo dicho esto, expiró. Vemos a un segundo ladrón. Ahora este ladrón tiene una opinión sobre el primer ladrón. ¿Y qué le dice?
Bueno, eres un hombre que no tiene respeto para nada con Dios y los asuntos de Dios. Eres un hombre impío. ¿Tú no lo respetas? ¿No consideras esto? Pero continúa. Y ya no se enfoca en el otro, sino ahora se enfoca en sí. Y realiza este hombre, a diferencia del primero, un autoexamen. Un análisis de su propia vida. ¿Y qué dice? Soy culpable. Sí soy culpable. Estoy pagando aquí, en la cruz, las consecuencias de mis hechos. Hay un reconocimiento absoluto de su responsabilidad personal. Él se sabe en falta. No se sabe libre de culpa. No importa que haya sido compartida con otros o lo hizo solo. Finalmente, él reconoce su responsabilidad. No esgrime justificación. No alega excusa. Él sencillamente dice, soy culpable. Porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos. Pero este ladrón opina sobre el primer ladrón. Tiene un reconocimiento de su condición, pero ahora opina sobre aquel que está en medio, sobre Jesús. Y dijo, y este ningún mal hizo. Es un inocente. La palabra nos lleva a reflexión y entonces cabe hacernos la pregunta, entonces, ¿qué hace Jesús en esa cruz? ¿Por qué terminó allí? ¿Por qué hablamos de la ejecución de una sentencia condenatoria a pena capital para Jesús? ¿Porque solamente es la sentencia romana? ¿Odio judío? La respuesta es que sencillamente está obrando el propósito eterno de Dios para salvar a la humanidad por medio de su muerte en esa cruz. Años atrás, ese pueblo que esperó por muchos años al Mesías prometido por Dios, que iba a redimir al pueblo, se escribió lo siguiente sobre esta situación. Isaías 53 dice, mas él herido fue por nuestras rebeliones. Y habla de este proceso de la pasión y muerte de ese Mesías que iba a venir. Y describe, mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él y por su llaga fuimos nosotros curados. Fíjate cómo nos ve Dios. Mas él herido fue por nuestras, ¿cómo nos ve? Rebeldes a los hombres. En el original hebreo dice, es aquella persona que tiene una revuelta moral en su conducta y aún religiosa respecto a las cosas de Dios. Y entonces dispara hacia cualquier lado, pero nunca está alineado correctamente. Él fue molido por nuestros pecados. Habla de que ese cuerpo, y en este caso el cuerpo de nuestro Señor, que fue desmenuzado, destrozado, quebrado y roto, producto justamente de los golpes, camino a la cruz. ¿A causa de qué? De nuestra perversidad, de nuestra maldad. Habla de que para que nosotros tengamos paz, el castigo que merecía el pecador recayó ¿sobre quién? Sobre él. Y habla de qué? Que por sus llagas fuimos nosotros curados. Y bueno, la acepción más sencilla, llaga, es como una herida que está abierta, pero no.
Me llamó la atención que en el original no dice eso. ¿Habla de qué? Porque tenemos los clavos, pero recuerda que se puede desmembrar por el peso y los atan. Y la llaga ahí en el original habla justamente de eso, las ataduras, las marcas amoratadas de las ligaduras cuando está crucificado. Y producto de esa pasión, ese dolor, ese drama que tiene que vivir el Señor Jesucristo en esa cruz, dice que nosotros somos ¿qué? Curados. Pero ¿sabes qué? La traducción aquí para curados me encanta. Dice el original es aquello que es remendado con puntadas. ¿Tú has visto un sastre que dice, le han traído una prenda rota y comienza a surcirle ese surcido invisible como para que quede casi nuevo y esté lo que está deshecho sea nuevamente útil? Y eso es lo que opera el Señor en la vida del hombre. Ese hombre quebrado por el pecado, ese hombre destrozado por sus malas decisiones, ese hombre que prácticamente ya no sabe qué hacer porque su vida está tan lastimada y está tal vez viviendo consecuencias de sus actos, decisiones, pensamientos, omisiones. Dios viene y trata con tu vida y te restaura. Pero para eso Jesús tuvo que ir ¿a dónde? A la cruz y sufrir todo esto. De esto habla Isaías. Por eso tuvo que ir Jesús a la cruz. El sufrimiento, dolor y sacrificio de Jesús entonces y su entrega es el reflejo de el justo por los injustos. Librarnos de esa corrupción de la cual nosotros por nuestros propios medios no podemos salir. Gozar de esa paz que el mundo no puede dar. Recibir el perdón de pecados, que solo proviene de Dios. Ser restaurados en nuestras vidas y reconciliados con el Padre. Recuerda, Dios y el hombre, el comienzo, el Génesis, creados para estar en comunión. Y de pronto emerge en el hombre, ¿qué cosa? El pecado, que lo separa de Dios. Y Dios, al enviar a su Hijo, lo que hace es reconciliar al hombre consigo mismo por medio de esta obra de redención operada en favor del hombre. Y eso es lo que tenemos que tener presente hoy. Dios interviniendo en la historia, no solamente para restaurar tu vida y darte salvación y perdón de pecados, sino para restablecer tu comunión personal con Dios. Por eso Jesús fue allí a la cruz. Dice la epístola a la iglesia de Colosas, Colosenses capítulo 2, que allí Jesús, allí en esa cruz, dice, Él estaba anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos. ¿En dónde? En la cruz. Tú y yo un día vamos a dar cuenta de nuestras vidas delante del Señor. Y allí va a salir todo no nuestro prontuario, ¿no? Pero sí todos nuestros hechos. Ta. Pero cuando salgan nuestros hechos y nuestros pecados, ¿qué dice la Escritura? Jesús ya los tomó y los llevó a la cruz. Y allí Él pagó el precio que merecía la condena de tus pecados y de mis pecados. ¿Y sabes qué opera aquí? Tú vas a ver en ese cuadro del pintor Rubens, que está Jesús también crucificado allí, que Dios está tomando nota, ¿no?, de nuestros hechos, de nuestras omisiones, de nuestros pensamientos, de las intenciones de nuestro corazón, de lo que hemos hecho y dejado de hacer. Y sabes, el resultado siempre va a ser que estamos en debe, que estamos en falta, que estamos en déficit y que no hay obra alguna humana que sea capaz de satisfacer la justicia de Dios. Y por eso la salvación no es por obra, sino es por gracia. Gracia que procede de lo alto. Y entonces la consecuencia de nuestros pecados es la muerte. Es lo que demanda Dios.
Porque hay una culpa personal. Una culpa que todos tenemos aquí, porque no hay justo ni aún uno. Y por eso fue necesario que Jesús fuera y ofreciera ese sacrificio vicario. Bueno, vicario nos puede sonar muy tradicional. ¿Sabes qué cosa es vicario? Es cuando uno toma el lugar de otro. ¿Tú has visto un partido de fútbol? Están jugando y sale uno y entra el otro. Uno tomando el lugar de otro. Eso es vicario, sustitución. Tomo el lugar de otro. Y Jesús está allí en la cruz, dando su vida y muriendo, tomando el lugar que te corresponde a ti y a mí por nuestros pecados. Eso es vicario. Él pagando las cuentas de nuestro debe por nuestras decisiones, por nuestros errores, por nuestros malos pensamientos y actitudes, y Él paga el costo de eso en la cruz. Él toma nuestro lugar y por eso fue. Es allí entonces en la cruz que nosotros, por la obra de Jesús allí, es que nosotros los hombres recibimos perdón de pecados. Si tú has leído la Biblia o has visto tal vez alguna película ahora en Semana Santa de Jesús, ¿verdad?, iniciando los evangelios, tú recordarás sencillamente esta escena en su vida. Está Juan el Bautista, ¿verdad?, bautizando en el río Jordán y de pronto ve venir a Jesús. ¿Te acuerdas? ¿Qué dice Jesús? He aquí el Cordero de Dios. ¿Qué más? Que quita el pecado. Eso es. Él es el Cordero de Dios justamente que quita el pecado del mundo y por eso fue a esa cruz a morir por ti y por mí. Por eso vino el sacrificio perfecto dado por Dios. Es una forma rara tal vez de que opere el Señor para darnos salvación. Sí. Y por eso justamente el apóstol Pablo, cuando le escribe a la iglesia en Corinto, fíjate, dice, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden. Es locura. Pero a los que se salvan, esto es a nosotros, le dice, ¿qué cosa es? Es poder de Dios. ¿Por qué esta forma tan rara en que Dios opera para salvar? Es la forma que estimó Él. Pero en ello, en esa cruz, Dios evidenció su gran amor para con nosotros. Porque no tiene que ver qué hicimos, A, B, C o D o cuál fuera el pecado, sino que ve nuestra condición. Somos pecadores y merecemos una condena, la muerte delante de Dios. Y vino Jesús y tomó nuestro lugar y Él fue a morir por nosotros. Y esa obra justamente es la que se realiza allí. Y por eso, iniciando su ministerio, Jesús, ¿sabes cuál fue su llamado? Él dijo en Mateo, porque no he venido a llamar a justos, sino ¿a quiénes? A pecadores. ¿Para qué? No es que llama, a ver que los pecadores, no dijo, ¿no? Llama a los pecadores ¿para qué? Para arrepentimiento. Porque todos somos pecadores. ¿Quién no? Pero el llamado del Señor es arrepentimiento. Y aquí encaja con lo que citó el segundo ladrón. ¿Qué es arrepentimiento? No es lo que hizo Judas, que voy a devolver las monedas y después ahorca. No. Eso es remordimiento. Arrepentimiento es reconocimiento de la responsabilidad personal. Esto hice mal. Y arrepentimiento es dejar de hacer lo que hago mal. Hay un corte en la vida de ese hombre, de esa mujer. Hay un cese en esa práctica impropia. Estoy haciendo esto que está mal, entonces dejo de hacerlo. Porque si solamente reconozco, eso es reconocimiento, pero no es arrepentimiento. Arrepentimiento es reconocer y dejar de hacer el mal que estoy haciendo. Y entonces pido perdón. Y el perdón de Dios se me es otorgado. Y si es posible, debo resarcir el daño que he ocasionado. Eso es el Evangelio de Jesucristo, que está dispuesto allí para nosotros. Por eso dijo,
No he venido a llamar a justos, sino a pecadores, ¿a qué? Arrepentimiento, donde cada uno tiene que tomar una decisión personal. Y si se hace, entonces se produce un clic, un cambio en la vida de ese ser humano. Y se hace una realidad, lo que Pablo también escribe. De modo que si alguno está en Cristo, ¿qué pasa? Nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas. Dime si no es hermoso. Tal vez hay un momento en nuestras vidas donde decimos, ¿cómo hubiera querido que no tomara esta decisión? ¿Cómo hubiera decidido por otra realidad? Pero ¿por qué no hice esto? ¿O por qué hice esto? ¿Cómo quisiera una segunda oportunidad? Y es la oportunidad que hoy, en esta mañana, te ofrece el Señor. Yo te invito a que tú puedas cerrar tus ojos allí donde estás y puedas meditar un instante en la respuesta y en las conversaciones que tuvo este primer ladrón y este segundo ladrón con Jesús allí en la cruz. Y donde hay uno que sencillamente no cree, y esa es su decisión. No acepta, y esa es su decisión. Es confrontativo y demandante, y que solo piense en sí. ¿Para qué me servirá? Esa es su decisión. Y del otro, alguien que más bien sí reconoce su estado, sí reconoce su condición, sí sabe que es culpable, que no presenta excusas, y entonces le pide al Señor que tenga de misericordia. Acuérdate de mí cuando estés en tu reino. Es lo que le dice. De cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Y allí donde estás, yo te invito a que tú hagas una oración delante del Señor y puedas tú tomar una decisión a uno de los dos. Todos tomamos decisiones. Aquí no hay voto en blanco. O uno o el otro. Yo te animo a que tú en esta hora puedas decirle, Señor, reconozco mis pecados. Tú sabes cuáles son. Te pido perdón. Te ruego que operes en mi vida en cambio de corazón. Ayúdame a dejar de hacer aquello malo que estoy haciendo hasta aquí. Solo no puedo. Necesito de ti. Me doy cuenta que hasta aquí he estado obrando solamente bajo mi propia perspectiva, mis propios intereses, mi egoísmo, es la verdad. Y que he tomado decisiones que han estado equivocadas. Pero hoy quiero acercarme a ti. Hoy quiero rendirte mi vida. Quiero restablecer mi comunión contigo, Dios. Y quiero apropiarme de esa obra maravillosa de amor de Jesús en la cruz, donde Él pagó por mis pecados. Donde Él fue y cumplió todos los requerimientos de Dios para a mí darme paz, darme perdón. Y si esta ha sido tu oración, si ese es el anhelo de tu corazón, yo quisiera orar por ti y quisiera que tú puedas levantar tu mano para saber por quiénes voy a orar. ¿Hay alguno aquí que en esta mañana ha hecho esa decisión, esa oración? Ponga su mano en alto y quisiera orar por usted. Todos seguimos orando. Quisiera saber si alguien ha hecho esta oración allí. ¿Habrá alguno? Dios le bendiga, Señor. Dios le bendiga, señorita. ¿Puede bajar la mano, por favor? Dios le bendiga, señora. ¿Puede bajar la mano? ¿Alguien más? Dios le bendiga, señora. ¿Puede bajar? Dios le bendiga, señora. ¿Puede bajar la mano? Dios le bendiga, señora, también. ¿Puede bajar la mano? Gracias. Dios le bendiga, señora. ¿Hay alguno más? Cada uno sabe. Nadie va a preguntar qué has hecho. Es un tema personal entre tú y Dios. Pero sí estamos llamados a responder ese llamado. ¿Hay alguien más? Porque hoy estás aquí no por casualidad. Porque Dios justamente tuvo ese propósito para ti, para darte esta oportunidad que conozcas bien,
por qué un día Jesús fue a la cruz. Y si tú te das cuenta que tienes esa necesidad de restablecer tu comunión con Dios, hoy es el día de salvación para ti. ¿Quieres hacerlo tú? Hoy toma en alto allí y quisiera orar por ti. ¿Hay alguien más? Dios le bendiga, señora. Dios le bendiga, señorita. Quisiera pedir un favor a aquellos que han levantado la mano un instante, si pueden tomar sus cosas y venir aquí para yo poder orar por ustedes, por favor. Si están en mezanino o aquí, no, todos seguimos orando. Esto no es un espectáculo, es un tema privado, personal, delante del Señor. Solamente quiero orar por ustedes. Por favor, si pueden venir aquí un instante, tomar sus cosas. Eso. Si están arriba, les espero. Por favor, no tengan vergüenza porque no es un asunto para los demás. Es un asunto entre nosotros y el Señor. Si están arriba, les esperamos también. Todos seguimos orando. Y quiero dirigirme a ti, hermano, hermana de la iglesia. Porque tal vez tú dices, bueno, esta oración es para aquellos que están recién reconciliándose con Dios. Y yo ya he hecho esta decisión hace años. Pero yo quiero preguntarte, ¿y cómo está tu relación con Dios hoy? Tal vez en el transcurso de esta etapa has también tomado decisiones equivocadas. Entonces dile al Señor allí en tu sitio, Señor, quiero reconciliarme contigo. Aquí nadie está para juzgar a otro, sino para que todos podamos salir en paz, reconciliados con el Señor. Si esa es tu condición, allí en tu sitio haz una oración en privado y dile, Señor, quiero reconciliarme contigo. En tus propias palabras, en silencio, mientras seguimos aquí. Señor, perdóname, seamos también expresos, perdóname por esto, un reconocimiento. ¿Por qué estoy pidiendo perdón? Oremos. Padre, bueno, te amo, gracias en esta hora por tu palabra. Y rogamos, Señor, que seas tú obrando en la vida de cada una de las personas que están aquí delante, que por diversas razones, Señor, han expresado esta voluntad de reconciliarse contigo. Tú conoces sus corazones, sus vidas, y rogamos que seas tú, Señor, conforme a su fe, perdonándoles, que seas también, conforme a tu palabra, tu Espíritu Santo haciendo morar en ellos y trayendo vida nueva. Gracias, Padre, por tu obrar en ellos, Señor, y entre nosotros. A ti te damos todo el honor y toda la gloria. Y también te ruego por mis hermanos que están haciendo oraciones de reconciliación contigo. Ayúdale, Señor, en este tiempo de vuelta a casa. En el nombre de Jesús. Amén.